Humanismo universalista, por Silo. El título de la presente disertación afirma la existencia de un humanismo universal, pero esta afirmación, desde luego, debe ser probada. Para ello habrá que considerar qué se entiende por humanismo, dado que no hay acuerdo general sobre el significado de esta palabra. Y por otra parte, será necesario discutir si es que el humanismo es propio de un punto, de una cultura, o si pertenece a las raíces y al patrimonio de toda la humanidad. Será conveniente, para comenzar, explicar nuestros intereses respecto a estos temas, ya que de no hacerlo, podría pensarse que estamos motivados simplemente por la curiosidad histórica o por cualquier tipo de trivialidad cultural. El humanismo tiene para nosotros el cautivante mérito de ser no solo historia, sino también proyecto de un mundo futuro y herramienta de acción actual. Nos interesa un humanismo que contribuya al mejoramiento de la vida, que haga frente a la discriminación, al fanatismo, a la explotación y a la violencia. Sí, En un mundo que se globaliza velozmente y que muestra los síntomas del choque entre culturas, etnias y regiones, debe existir un humanismo universalista, plural y convergente. En un mundo en el que se desestructuran los países, las instituciones y las relaciones humanas, debe existir un humanismo capaz de impulsar la recomposición de las fuerzas sociales. En un mundo en el que se perdió el sentido y la dirección en la vida, debe existir un humanismo apto para crear una nueva atmósfera de reflexión en la que no se opongan ya de modo irreductible lo personal a lo social, ni lo social a lo personal. Nos interesa un humanismo creativo, no un humanismo repetitivo. Un nuevo humanismo que, teniendo en cuenta las paradojas de la época, aspire a resolverlas. Estos tópicos, en algunos casos de apariencia contradictoria, irán emergiendo con más detalle a lo largo de esta exposición. Al preguntar, ¿qué entendemos hoy por humanismo? Estamos apuntando al origen y también al estado actual de la cuestión. Empecemos por lo eh, reconocido. Sí, 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 correcto. Eduardo, yo quisiera decir algo con respecto a lo que dijo Silo al inicio, eh, más arriba, sí, más arriba. Cuando él habla de que se entiende por humanismo, dado que no hay acuerdo general sobre el significado de la palabra, y por parte será necesario discutir si es que el humanismo es propio de un punto, de una cultura, o si pertenece a las raíces y al patrimonio de toda la humanidad. O sea, él está planteando una hipótesis nueva sobre el humanismo, porque el humanismo se estaba planteando con anterioridad como si fuera más bien parte de las corrientes humanísticas en las universidades, con el tema académico. eh, no se hablaba de humanismo en el sentido más genérico, más universal. O sea que esto es algo nuevo. Lo que sí lo plantea con respecto al humanismo, o también lo consideraban como el humanismo del Renacimiento. O sea que es de ese punto, de Europa, pues el humanismo europeo,
del siglo XVI, o de de acuerdo, 15, 16, ¿no? claro. Este movimiento renacentista, pues el humanismo renacentista o el humanismo histórico que se llama. Entonces aquí, a partir, no sé si hay que traducirle a, a Karina. Sí. Okay, but the main idea is, sorry, Karina, you want to say something? No, no, it's okay. I can follow. Ah, Ah, sí. you can follow. Lo Ah, está okay. siguiendo. Ah, Sí. perfecto. Sí. Entonces, o sea que el humanismo, nuestro humanismo, el humanismo, nuevo humanismo, el humanismo universalista, como dice Silo, ahí es una hipótesis de Silo y por eso es que él dice que hay que explicarlo y hay que comprobarlo. Tengo entendido que lo dice por ahí, ¿no? En una de las que hay que comprobar durante toda la disertación que el humanismo universalista o el nuevo humanismo es plural y convergente, como dice, es universal, pues, o sea, que está en todas las culturas, en las raíces de todas las culturas. Eso es lo que quería decir. Muy interesante, Efraín, gracias. Claro, y que pertenece al patrimonio de la humanidad. Exacto. Sí, Claro. sí. Pero Y fíjate que, disculpen, sí, más adelante creo que le da el anclaje a los estudios que hemos venido realizando, porque no lo niega en otras culturas ni en personajes que pudieron ser controvertidos. No, más adelante lo desarrolla, es decir, cuando dice, bueno, busquemos rasgos, actitudes y momentos humanistas, tal como hemos venido haciendo en otras culturas, en otras manifestaciones y en personajes que interpreta él, existen rasgos humanistas sin que necesariamente seamos dogmáticos, ¿verdad? Sí, Ajá, pero entonces es interesante eso porque él hace algunos planteamientos más adelante comprobando esa hipótesis del humanismo universal y convergente que está en todas las culturas y entonces la continuidad de eso la hacemos nosotros con nuestros estudios. excelente, muy bueno. muy bien, muy bien. Empecemos por lo reconocible históricamente en Occidente, dejando las puertas abiertas a lo sucedido en otras partes del mundo, en las que la actitud humanista ya estaba presente antes del acuñamiento de palabras como humanismo, humanista y otras cuantas del género. And En lo referente a la actitud que menciono y que es posición común de los humanistas de las distintas culturas, debo destacar las siguientes características. characteristic. One. Primero, ubicación del ser humano como valor y preocupación central. Uh, Segundo, afirmación de la igualdad de todos los seres humanos. Tercero, reconocimiento de la diversidad personal personal and y social. cultural. Cuarto, tendencia al desarrollo del conocimiento por encima de lo aceptado como verdad absoluta. Quinto, afirmación de la libertad de ideas y creencias. Y sexto, repudio de la violencia. Sí. También Claro. creo que cada uno de esos puntos debiéramos eh, como tratar de hablar de cada uno de esos puntos. Pues, por ejemplo, el tema de la igualdad y el tema de porque ahí se habla de igualdad y se habla de libertad. Entonces, esos son dos conceptos que están en cierto sentido en nuestra situación mundial que tenemos en este momento, están con cierto conflicto, pues, el tema de la libertad y el tema de la igualdad.
en los distintos tipos de gobiernos que tenemos a nivel mundial ahora mismo. Hay autocracias y hay democracias. Y supuestamente el tema de la libertad en las democracias eh, es más, o sea, eso hay que discutirlo a fondo, ¿no? Esos conceptos, porque el tema de la libertad de ideas y creencias en los gobiernos que son autocráticos, vamos a decir, no ese tema hay que verlo, ¿no? Si hay de verdad libertad de ideas y creencias, o vamos a decir en una teocracia, en un gobierno teocrático, o en una dictadura teocrática. Y el tema de la igualdad, si en los países, vamos a decir como Estados Unidos, en donde se habla del tema de la libertad, o sea, el tema de la igualdad entonces está en entredicho, ¿no? O sea, estas cosas hay que verlas a fondo. También el tema de la violencia, fíjate, Ujú. siempre es un elemento que se utiliza. Sí. Lo que plantea ahí Efren es muy interesante. Acá usamos estoy hablando de acá en Argentina, se puso de moda hace unos años atrás hablar de ciudadanos de baja intensidad Ujú, y ergo de democracia de baja intensidad, ¿no? Es ujú, decir, lo que significa que en a ver, mencionó Efren recién el ejemplo de Estados Unidos. Tenemos que recordar que hace poco más de 50 años atrás, habían bebederos diferenciales para negros y transporte ujú, público diferencial para negros, si se ujú, entiende. Es decir, y hablan de democracia y libertad desde hace 250 o 300 años, ¿no? Eh, y esto nos pasa creo que en todos los países. Hay muchos modos de esta violencia simbólica, de la discriminación, que afectan las libertades individuales. Es decir, es libre una persona cuyos ingresos no alcancen al sustento mínimo, una persona que está por debajo de la línea de la pobreza en un medio democrático, en un supuesto sistema democrático, es libre. sí, El exacto. uso político de las personas en situaciones de vulnerabilidad demuestra que no, tal libertad en un ámbito democrático tampoco existe. Obvio que en los sistemas teocráticos, las dictaduras, pónganle el nombre que quieran, ¿no? Hay algunos populismos que se disfrazan de esto, ¿no? De unas democracias en defensa del pueblo y todo lo demás, que lo único que hacen es excluir al que piensa distinto. Ujú. Eh, Ahí está entredicho el tema de la libertad de ideas y claro. creencias. Sí. Y aún en aquellos que tengan menos, o sea, menos rasgos autoritarios, aún en aquellos sistemas con menos rasgos autoritarios, esto también sucede. En las democracias donde no se ha resuelto la atención a las necesidades básicas de las personas, ¿se puede hablar de personas absolutamente libres? Aquellos que tienen que peregrinar para conseguir una atención médica o que tienen que ir a un lugar a través de organizaciones no gubernamentales o organizaciones de la sociedad civil para proveerse de alimentos, ¿son verdaderamente libres esas personas? Creo que hay preguntas muy profundas Ujú. en torno a esto, ¿no? Exactamente. Sí, y también hay culturas o países muy machistas que la mujer tiene que, ni siquiera pidiendo permiso puede hablar y tiene que cubrirse de determinada forma y bueno, eso también lo observamos actualmente. De hecho, Exactamente. los 6 puntos no tienen pleno cumplimiento ni de manera por Completa. país, Ujú. ni de manera colectiva, grupal, comunitaria, personal. De manera completa, como dice Fred, no tienen pleno cumplimiento y de ahí el valor y la importancia del humanismo con esa vocación universalista. Sí. Yeah. Así es mismo. Así mismo es. Sorry, Karina. Do you want me to Sí. translate for you or do Oh, you? I can follow.
You are Ah, okay. sí. Okay. Ah, sí, So sí. Excelente. just raise your hand or Sí, let me sí, know whenever you want to understand something else. Okay? Or sí. like that. Thank you. Thank you. Gracias. Then you're welcome. 6 puntos, sí. Y apuntar también que cuando a cada cual que nos toque vivir en el lugar donde estemos, cualquiera de, de los elementos que están anulando la libertad de todas las personas, tenemos ejemplos. En cada país yo creo que hay cárceles donde se está encerrando la libertad de ideas y creencias. Creo que no se escapa a ningún país. Así mismo es, Tino. ¿Sí? Y creo que más arriba se decía que el humanismo es también un proyecto. O sea, que aunque uno ahora se entristezca porque apenas se puede vivir y contar cómo las personas se sienten, ni siquiera se puede mostrar la religiosidad o la no religiosidad según los ámbitos, independientemente también cómo se ha presionado a las minorías, ya sean desde los comienzos con el trato a la mujer y cómo eso nos ha sido Sí. donado como si fuera por ley y negando la sensibilidad de cada persona. Hoy es una reflexión que hacemos desde el humanismo universalista, claro. ¿Verdad? Decir que cualquiera de estos puntos, no sé, ninguno. Y que por eso es una tarea el ponerlas a la luz. Y a mí una de las cosas que me entristece, claro, es que nosotros estamos trabajando sobre la historia de las culturas y estamos viendo cuántas están intentando otros, una minoría, hacerlas desaparecer. O sea que estamos como que pasado mañana vamos a hablar de culturas desaparecidas para ver cuáles eran sus valores humanistas. Y eso es una reflexión que a mí me llega como para sacar fuerzas, es decir, no voy a permitir que yo tenga que contar en unos días o nuestras generaciones siguientes cómo desaparecieron culturas como la Palestina o la Tamasik en la época en la que los humanistas estaban en activo y conectados en el mundo. Entonces, aparte de una reflexión, es como decir, yo estoy conectado porque hay miles o cientos de miles de revolucionarios humanistas poniendo que el valor de lo humano está pisoteado en todos los sitios. Entonces, para mí tiene sentido estar en lo que estoy haciendo porque representa que me pongo del lado de, como se dice ahora, de qué lado de la historia te pones, si en su continuidad o en su desaparición. También es una manera de elegir. Habrá quien se conforme porque ni siquiera se le da la oportunidad de opinar. Es que están las cárceles llenas por gente que opina distinto y unos a quienes ni siquiera se les eligió democráticamente porque no existe esa democracia plena tampoco. Nos lo demuestran que no existen ni métodos por los que se eligen. Los parlamentos no son democráticamente completos. Y ahí nos invita eso siempre a actuar, que es lo que nosotros hacemos también como humanistas, invitar a la gente a que haga, que creo que es la primera revolución, es mostrarse que creo que es un acto valeroso, ¿no? Que nosotros hemos tenido la oportunidad porque el maestro nos logró acercar y qué hermoso que nosotros tengamos esa oportunidad también de acercar a tanta gente. Sí, Gracias, sí, Muy sí, bueno, gracias. Tino. muy Gracias, Tino. bien. Gracias. Muy bueno. Y también el repudio a la violencia, porque ahora la especialización en las armas y en los drones para perjudicar a culturas, a masas de seres humanos, se ha diversificado por todo el planeta. Eso es un punto también y una actitud muy valerosa que el maestro nos expresa y como conjunto humanista la estamos llevando a cabo promoviendo la no violencia en todos los
regímenes, en todas las sociedades, en todas las, so- en, to- en cada lugar donde hay seres humanos. Sí, muy bueno ese punto, Eduardo, porque creo que Silo en determinado momento habló de que así como se ha sensibilizado a la población, e incluso más a las nuevas generaciones con respecto al tema ecológico, el tema del ambiente y de la defensa de los animales, que esa misma sensibilidad también sea contagiosa con respecto al tema del repudio a la violencia contra los seres humanos. O sea, que eso sea, el rechazo sea a un nivel casi como vegetativo, pues, una cosa casi visceral, ¿no? Que el repudio a la violencia sea prácticamente visceral. Gracias, Efraín. Adentrándonos en la cultura europea, particularmente en la de Italia, pre-renacentista, observamos que el Studia Humanitatis, estudio de las humanidades, estaba referido al conocimiento de las lenguas griega y latina, poniendo especial énfasis en los autores clásicos. Las humanidades comprendían a la historia, poesía, retórica, gramática, literatura y filosofía moral. Trataban sobre cuestiones genéricamente humanas, a diferencia de las materias propias de los juristas, canonistas, legistas y artistas, que estaban destinadas a una formación específicamente profesional. Desde luego que estos últimos también contaban en su capacitación con elementos propios de las humanidades, pero sus estudios eran dirigidos hacia aplicaciones prácticas propias de sus respectivos oficios. La diferencia entre humanistas y profesionales fue ahondándose en la medida en que los primeros se enfatizaron en los estudios clásicos y en la investigación de otras culturas, separando del encuadre profesional un interés por lo genéricamente humano y por las cosas humanas. Esa tendencia siguió su desarrollo hasta incursionar en campos muy alejados de lo aceptado en su momento como humanidades, dando lugar a la gran revolución cultural del Renacimiento. El David de Miguel Ángel, Sí. Sí, Florencia. de acuerdo. En realidad, la actitud humanista había comenzado a desarrollarse mucho antes, y esto podemos rescatarlo en los temas tratados por los poetas goliardos y por las escuelas de las catedrales francesas del siglo XII. Pero la palabra humanista que designó a un cierto tipo de estudioso recién comenzó a usarse en Italia en 1538. En este punto remito a las observaciones de A. Campana en su artículo The Origin of the Word Humanist, publicado en 1946. Con lo anterior estoy destacando que los primeros humanistas no se reconocían a sí mismos bajo esa designación, que en cambio tomara cuerpo mucho más adelante. Y aquí habría que consignar que palabras afines como humanistiche, humanístico, de acuerdo a los estudios de Walter Ruck, comienzan a usarse en 1784 y humanismo, comienza a difundirse a partir de los trabajos de Nietzsche de 1808. Es a mediados del siglo pasado cuando el término humanismo circula en casi todas las lenguas.
Estamos hablando, por consiguiente, de designaciones recientes y de interpretaciones de fenómenos que seguramente fueron vividos por sus protagonistas de un modo muy diferente a como los consideró la historiología o la historia de la cultura del siglo pasado. Este punto no me parece ocioso y quisiera retomarlo más adelante al considerar los significados que ha tenido hasta hoy la palabra humanismo. Si me permite una digresión, diré que en el momento actual nos encontramos aún con aquel sustrato histórico y con las diferencias entre los estudios de las humanidades que se imparten en las facultades o institutos de estudios humanísticos y la simple actitud de personas no definidas por su dedicación profesional, sino por su emplazamiento respecto de lo humano como preocupación central. Cuando hoy alguien se define como humanista, no lo hace con referencia a sus estudios de humanidades y parejamente un estudiante o estudioso de humanidades no por ello se considera humanista. La actitud humanista es difusamente comprendida como algo más amplio, casi totalizador, más allá de las especialidades universitarias. En el mundo académico occidental se suele llamar humanismo a ese proceso de transformación de la cultura que comenzando en Italia, particularmente en Florencia, entre fines de 1300 y comienzos del 1400, concluye en el Renacimiento con su expansión por toda Europa. Esa corriente apareció ligada a las Humanae Literae, que eran los escritos referidos a las cosas humanas, en contraposición a la Divinae Literae, que ponían el efecto en las cosas divinas. Y este es uno de los motivos por el cual se llama a sus representantes humanistas. Desde esa interpretación, el humanismo es, en su origen, un fenómeno literario con una tendencia clara a retomar los aportes de la cultura greco-latina, asfixiados por la visión cristiana medieval. Debe anotarse que el surgimiento de este fenómeno no se debió simplemente a la modificación endógena de los factores económicos, sociales y políticos de la sociedad occidental, sino que ésta recibió influencias transformadoras de otros ambientes y civilizaciones. El intenso contacto con las culturas judía y musulmana y la ampliación del horizonte geográfico formaron parte de un contexto que incentivó la preocupación por lo genéricamente humano y por los descubrimientos de las cosas humanas. Creo que Salvatore Puleda acierta al explicar en sus interpretaciones históricas del humanismo que el mundo europeo medieval prehumanista era un ambiente cerrado desde el punto de vista temporal y físico, que tendía a negar la importancia del contacto que se daba, de hecho, con otras culturas. La historia, desde el punto de vista medieval, es la historia del pecado y de la redención. El conocimiento de otras civilizaciones no iluminadas por la gracia de Dios no reviste gran interés. El futuro prepara simplemente el apocalipsis y el juicio de Dios. La Tierra es inmóvil y está en el centro del universo, siguiendo la concepción ptolomeica. Todo está circundado por las estrellas fijas
y las esferas planetarias giran animadas por potencias angélicas. Este sistema termina en el empíreo, sede de Dios, motor inmóvil que mueve a todo. La organización social se corresponde con esta visión. Una estructura jerárquica y hereditaria diferencia a los nobles de los siervos. En el vértice de la pirámide están el papa y el emperador, a veces aliados, a veces en pugna por la preeminencia jerárquica. El régimen económico medieval, por lo menos hasta el siglo XI, es un sistema económico cerrado, fundado en el consumo del producto en el lugar de producción. La circulación monetaria es escasa. El comercio es difícil y lento. Europa es una potencia continental encerrada porque el mar, como vía de tráfico, está en manos de bizantinos y árabes. Pero los viajes de Marco Polo y su contacto con las culturas y la tecnología del Extremo Oriente, los centros de enseñanza de España, desde donde los maestros judíos, árabes y cristianos irradian conocimiento. La búsqueda de nuevas rutas comerciales que eluda la barrera del conflicto bizantino-musulmán, la formación de una capa mercantil cada día más activa, el crecimiento de una burguesía ciudadana cada vez más poderosa y el desarrollo de instituciones políticas más eficientes como los señoríos de Italia van marcando un cambio profundo en la atmósfera social y ese cambio permite el desarrollo de la actitud humanista. No debe olvidarse que ese desarrollo admite numerosos avances y retrocesos hasta que la nueva actitud se hace consciente. Cien años después de Petrarca, 1304-1374, existe un conocimiento 10 veces mayor de los clásicos que a lo largo de todo el periodo anterior de 1000 años. Petrarca busca en los antiguos códices, tratando de corregir una memoria deformada, y con ello inicia una tendencia de reconstrucción del pasado y un nuevo punto de vista del fluir de la historia atascado, a la sazón, por el inmovilismo de la época. Otro de los primeros humanistas, Manetti, en su obra De Dignitate et Excellentia Hominis, la dignidad y la excelencia de los hombres, reivindica al ser humano contra el contemptu mundi, el desprecio del mundo, predicado por el monje Lotario, posteriormente papa, conocido como Inocencio III. A partir de allí, Lorenzo Valla, en su De Voluptate, el placer, ataca el concepto ético del dolor, vigente en la sociedad de su tiempo. Y así, mientras ocurre el cambio económico y se modifican las estructuras sociales, los humanistas concientizan ese proceso, generando una cascada de producciones en la que se perfila esa corriente que sobrepasa el ámbito de lo cultural y termina poniendo en cuestión las estructuras del poder en manos de la iglesia y el monarca. Numerosos especialistas han destacado que ya en el humanismo pre-renacentista aparece una nueva imagen del ser humano y de la personalidad humana. A esta se la construye y se la expresa por medio de la acción, y es en ese sentido que se da especial importancia a la voluntad sobre la inteligencia especulativa. Por otra parte, emerge una nueva actitud frente a la naturaleza. Esta ya no es una simple creación de Dios y un valle de lágrimas para los mortales, sino el ambiente del ser humano y en algunos casos la sede y el cuerpo de Dios. Por último, ese nuevo emplazamiento frente al universo físico
fortalece el estudio de los distintos aspectos del mundo material, tendiente a explicarlo como un conjunto de fuerzas inmanentes que no requieren para su comprensión de conceptos teológicos. Esto muestra ya una clara orientación hacia la experimentación y una tendencia al dominio de las leyes naturales. El mundo es ahora el reino del hombre y éste debe dominarlo por el conocimiento de las ciencias. Por la orientación comentada, los estudios del siglo XIX encuadraron no solamente a numerosas personalidades literarias del Renacimiento como humanistas, sino que al lado de Nicolás de Cusa, Rodolfo Agrícola, Heinrich Lin, Erasmo, Tomás Moro, Jacques Lefebvre, Charles Boulay, Juan Vives, colocaron también a Galileo y a Leonardo. Es sabido que muchos temas implantados por los humanistas siguen adelante y terminan inspirando a los enciclopedistas y a los revolucionarios del siglo XVIII. No sé si Karina vaya llevando el texto en inglés. Sí, bueno, Sí, ok, ¿Qué? muy bien. Pero luego de las revoluciones americana y francesa, comienza esa declinación en la que la actitud humanista surge. Ya el idealismo crítico, el idealismo absoluto y el romanticismo, inspiradores a su vez de filosofías políticas absolutistas, han dejado atrás al ser humano como valor central para convertirlo en epifenómeno de otras potencias. Esa cosificación, ese ello en lugar de un tú, como destacara agudamente Matthew Buber, se instalan a nivel planetario. Pero las tragedias de las dos guerras mundiales conmueve de raíz a las sociedades y resurge frente al absurdo la pregunta por el significado del ser humano. Esto se hace presente en las llamadas filosofías de la existencia. Ahí también, si hacemos un comentario, hoy en día está pasando algo parecido, en la cual no se tiene en cuenta al ser humano como valor central, sino las armas, la lucha económica, la sociedad de consumo, eh, ¿cierto? así es, Eduardo. Ok, ok, ok. La discriminación también en algunas regiones y culturas, ¿sí? Hacia los ancianos, hacia la mujer, en otras culturas. Todavía utilizan el apedreamiento, uy, Dios mío, ¿sí? La cosificación, bueno, por comentarios, gracias. Sobre la situación contemporánea del humanismo volveré al fin de esta exposición. Por ahora quisiera destacar algunos aspectos fundamentales del humanismo, entre los que encontramos su actitud antidiscriminatoria y su tendencia a la universalidad. El tema de la mutua tolerancia y de la posterior convergencia es muy caro al humanismo y por ello quisiera traer nuevamente ante ustedes lo explicado por el doctor Bauer en su conferencia del 3 de noviembre. Él dijo, comillas, en la sociedad feudal musulmana, particularmente en España, la situación de los judíos fue muy diferente. De su marginación social ni siquiera se puede hablar, como tampoco de la de los cristianos. Y solo excepcionalmente podían surgir tendencias que hoy llamaríamos fundamentalistas. La religión dominante no se identificaba con el orden social en la misma medida como en la Europa cristiana. Ni siquiera cabe el término de división ideológica. Aquí, por más que existieran paralelamente y con tolerancia mutua, diferentes cultos.
A las escuelas y universidades oficiales iban todos juntos, cosa inconcebible en la sociedad medieval cristiana. El gran Maimónides era en su juventud discípulo y amigo de Ibn Roch Averroes. Y si más tarde los judíos y el propio Maimónides sufrieron presiones y persecuciones por parte de los fanáticos de origen africano que se habían apoderado del poder en el Andaluz, el filósofo árabe, que para ellos era hereje, tampoco se salvó de las mismas. En tal atmósfera sí podía surgir un amplio y profundo humanismo, tanto por parte de los musulmanes como de los judíos. En Italia, la situación era parecida, no solo bajo el breve imperio del Islam sobre Sicilia, sino igualmente después e incluso durante mucho tiempo bajo el dominio directo del papado. Un monarca de origen alemán, el emperador Federico II de Hohenstaufen, residente en Sicilia y poeta él mismo, tuvo la audacia de proclamar para su régimen una raíz ideológica tripartita, cristiana, judía y musulmana, e incluso a través de esta última, la continuidad con la filosofía clásica griega. Hasta aquí la cita. En lo que hace al humanismo en las culturas judía y árabe, no hay mayores dificultades en rastrearlo. Solamente quisiera traer aquí algunas observaciones del académico ruso Artur Sagadev en la conferencia que sobre el humanismo en el pensamiento clásico musulmán diera de Moscú en noviembre del año pasado. Él destacó que la infraestructura del humanismo en el mundo musulmán era determinada por el desarrollo de las ciudades y de la cultura de las ciudades. Por las cifras siguientes es posible juzgar acerca del grado de urbanización de este mundo. En las tres ciudades más grandes de Sabad, o sea, Mesopotamia del sur, y en las dos ciudades más grandes de Egipto, vivía cerca del 20% de toda la población. Por el porcentaje de habitantes de ciudades con una población mayor a 100.000 cada una, la Mesopotamia y Egipto en los siglos octavo y décimo superaron a países de la Europa occidental del siglo XIX, tales como los Países Bajos, Inglaterra, el país de Gales o Francia. Según cálculos muy cuidadosos, Bagdad contaba en aquel tiempo con 400.000 habitantes y la población de ciudades como Fustat, que después fue el Cairo, Córdoba, Alejandría, Kufa y Basra, era de 100.000 a 250.000 cada una. La concentración en las ciudades de grandes recursos provenientes del comercio y de los impuestos determinó el surgimiento de una capa bastante numerosa de la intelectualidad medieval, una dinamización de la vida espiritual, la prosperidad de la ciencia, la literatura y el arte. En el centro de atención de todo estaba el ser humano, como género humano y como personalidad única. Hay que señalar que el mundo musulmán medieval no conoció una división de la cultura en cultura urbana y cultura opuesta a los habitantes de las ciudades por sus orientaciones axiológicas, tales como la que representaron en Europa los habitantes de los monasterios y los de los castillos feudales. Los portadores de la educación teológica y los grupos sociales análogos a los feudales de Europa en el mundo musulmán vivían en las ciudades y experimentaron la influencia poderosa de la cultura formada en el seno de los habitantes urbanos adinerados de las ciudades musulmanas. Sobre el carácter de las orientaciones axiológicas de los habitantes adinerados en las ciudades musulmanas, podemos juzgar por el grupo de referencia que ellos querían imitar, como encarnación de los rasgos obligatorios de una personalidad ilustre y bien educada. Este grupo de referencia lo formaban los alibes, gente de amplios intereses humanitarios, gente de conocimientos y alta moral. El adab, o sea, el conjunto de cualidades propias del adib, suponía ideales de la conducta ciudadana, cortesana, refinamiento, humor,
y era por su función intelectual y moral sinónimo de la palabra griega paideia y de la palabra latina humanitas. Los adibes encarnaban ideales del humanismo y eran a la vez divulgadores de ideas humanistas que a veces tenían forma de sentencias lapidarias. El hombre es problema para el hombre. Quien cruza nuestro mar, para aquel no existe otra orilla que no sea él mismo. La insistencia en el destino terrenal del ser humano es típica para el adib y lo conducía a veces al escepticismo religioso, a la aparición entre sus portadores de la gente de moda que hacía ostentación de su ateísmo. Adab significaba inicialmente la etiqueta propia de los beduinos, pero adquirió su perfección humanista gracias a que el califato, por primera vez desde Alejandro Magno, se convirtió en el centro de interrelación de diferentes tradiciones culturales y de la existencia de diferentes grupos confesionales que unía el Mediterráneo con el mundo iraniano-indio. En el periodo de prosperidad de la cultura musulmana medieval, el abad, por un lado, se coronaba con la exigencia de conocer la filosofía helénica antigua y por el otro absorbió programas de educación elaborados por científicos griegos. Para la realización de estos programas, los musulmanes disponían de enormes posibilidades. Baste decir que según el cálculo de los especialistas, solo en Córdoba se concentraban más libros que en toda Europa, fuera del Al-Andalus. La transformación de califato, el centro de influencias recíprocas con otras culturas, en la mezcla de diferentes grupos étnicos, contribuía a la formación de otro rasgo más del humanismo, el universalismo, como idea de la unidad de género humano. En la vida real, a la formación de esta idea le correspondió el hecho de que las tierras habitadas por musulmanes se extendían del río Volga en el norte hasta Madagascar en el sur y de la costa atlántica de África en el occidente hasta la costa pacífica de Asia en el oriente. Aunque con el transcurso del tiempo el imperio musulmán se desintegró y los pequeños estados formados en sus escombros eran comparados con las posesiones de los sucesores de Alejandro Magno. Los fieles al Islam vivían unidos por una sola religión, una sola lengua literaria común, una sola ley, una sola cultura, y en la vida cotidiana ellos se comunicaban e intercambiaban con valores culturales de diferentes y muy diversos grupos confesiones. El espíritu del universalismo dominaba en los círculos científicos, en las reuniones majalís que unían a musulmanes, cristianos, judíos y ateos que compartían intereses intelectuales comunes y que llegaban de diversos rincones del mundo musulmán. Los unía la ideología de la amistad, que había unido antes a las escuelas filosóficas de la antigüedad, como por ejemplo a estoicos, epicúreos, neoplatónicos, etcétera, y en el Renacimiento italiano al círculo de Marsilio Ficino. En el plano teórico, los principios del universalismo ya eran elaborados en los marcos de Calán y después se convirtieron en la base de la concepción del mundo, tanto de los filósofos racionalistas cuanto de los místicos sufíes. En las discusiones organizadas por los teólogos mutakalimis, los maestros del Islam, cuyos partícipes eran representantes de diferentes confesiones, era norma fundamental la autenticidad de sus tesis, no con referencias a textos sagrados, porque estas referencias no tenían base para los representantes de otras religiones, sino apoyándose exclusivamente en la razón humana. La lectura que acabo de hacer de la contribución de Sagadev no contempla la riqueza descriptiva que este estudioso hace de las costumbres, vida cotidiana, arte, religiosidad, derecho y actividad económica del mundo musulmán en la época de su esplendor humanista. Quisiera pasar ahora a otro trabajo, también de un académico ruso, especialista en culturas de América, el profesor Sergei Semenov, en su monografía de agosto de este año titulada Tradiciones e innovaciones humanistas en el mundo iberoamericano.
efectúa un enfoque totalmente novedoso en el rastreo de la actitud humanista en las grandes culturas de la América precolombina. Los dejo con su palabra. Yes. Cuando hablamos de las tendencias humanistas en el mundo iberoamericano, nosotros podemos analizarlas ante todo tomando el material de la obra artística, la obra de masas y la obra profesional que se materializa en los monumentos de la cultura y se graba en la memoria del pueblo. Este enfoque interdisciplinario de análisis de las manifestaciones concretas del humanismo tiene muchas posibilidades de aplicación al mundo iberoamericano, que es pluralista por excelencia y que personifica la síntesis cultural que se realiza a ambos lados del Atlántico en cuatro continentes. Por supuesto, estos principios se diferenciaban mucho de las tradiciones del mundo euroasiático, pero les aproximaba el reconocimiento universal de la unidad de principio de todos los seres humanos, independiente de su pertenencia tribal o social. Estas nociones del humanismo las constatamos en Mesoamérica y en América del Sur, en el periodo precolombino. En el primer caso, se trata del mito de Quetzalcóatl, en el segundo, de la leyenda de Viracocha, dos deidades que rechazaban los sacrificios humanos, comúnmente de prisioneros de guerra que pertenecían a otras tribus. Los sacrificios humanos eran comunes para Mesoamérica antes de la conquista por España. Sin embargo, los mitos y las leyendas indígenas, las crónicas españolas y los monumentos de la cultura material demuestran que el culto de Quetzalcóatl, que aparece en los años 1200, 1100 antes de nuestra era, se vincula en la conciencia de los pueblos de esta región con la lucha contra los sacrificios humanos y con la afirmación de otras normas morales que condenan el asesinato, el robo y las guerras. Según una serie de leyendas, el gobernante tolteca de la ciudad de Tula, Topilzin, que adoptó el nombre de Quetzalcóatl y que vivía en el siglo X de nuestra era, tenía rasgos de héroe cultural. Según estas leyendas, él enseñó a los habitantes de Tula la orfebrería, prohibió hacer inmolaciones humanas y de animales, y permitió solo flores, pan y aromas como ofrendas a los dioses. Interesante. Popilzin condenaba los asesinatos, las guerras y los robos. Según la leyenda, tenía aspecto de hombre blanco, pero no rubio sino moreno. Algunos cuentan que se fue al mar y otros que se encendió en una llama ascendiendo al cielo, dejando la esperanza de su regreso plasmada en la estrella matutina. A este héroe se le adjudica la afirmación del estilo de vida humanista en Mesoamérica, denominado Totelcayot, que asimilaron no solo los toltecas, sino los pueblos vecinos que heredaron la tradición tolteca. Este estilo de vida se basaba en principios de hermandad de todos los seres humanos, de perfeccionamiento, veneración del trabajo, honestidad, fidelidad a la palabra, estudio de los secretos de la naturaleza y visión optimista del mundo. Las leyendas de los pueblos mayas del mismo periodo demuestran la actividad del gobernante o del sacerdote de la ciudad de Chichén Itzá y fundaron de la ciudad de Mayapán, de nombre Cuculcán, análogo maya de Quetzalcóatl. Otro representante de la tendencia humanista en Mesoamérica fue el gobernante de la ciudad de Texcoco, el filósofo y poeta Netzahualcóyotl, que vivió entre 1402 y 1472. Este filósofo también rechazaba los sacrificios humanos, cantaba la amistad entre los seres humanos y ejerció la profunda influencia en la cultura de los pueblos de México. En América del Sur observamos un movimiento similar al comienzo del siglo XV. Este movimiento se vincula con los nombres del Inca Cusi Yupanqui, que recibió el nombre de Pachacutec, reformador, y de su hijo Tupac Yupanqui, y con la expansión del culto del dios Viracocha. Al igual que en Mesoamérica, Pachacútec, como su padre Ripa Yupanqui, asumió el título de dios y se llamó Viracocha. Las normas morales por las cuales se regía oficialmente la sociedad de
Tahuantinsuyo fueron vinculadas a su culto y con reformas de Pachacútec, que al igual que Topilzí, tenían rasgos de héroe cultural. Hasta aquí la cita de un trabajo muy, por supuesto, mucho más extenso y enjundioso. Con la lectura de estos dos materiales he querido acercar una muestra de esto que llamamos actitud humanista en regiones muy separadas y que por supuesto podemos encontrar en periodos precisos de diferentes culturas. Y digo en periodos precisos porque tal actitud parece retroceder y avanzar de un modo pulsante a lo largo de la historia hasta que muchas veces desaparece definitivamente en los tiempos sin retorno que preceden al colapso de una civilización. Se comprenderá que establecer vínculos entre las civilizaciones a través de sus momentos humanistas es una tarea vasta de grandes alcances. Si en la actualidad los grupos étnicos y religiosos se repliegan sobre sí mismos a fin de lograr una fuerte identidad, tenemos en marcha una suerte de chauvinismo cultural o regional en el que amenazan chocar con otras etnias, culturas o religiones. Y si es que cada cual ama legítimamente a su pueblo y su cultura, también puede comprender que en él y en sus raíces existió o existe ese momento humanista, que lo hace por definición universal y semejante al otro con el que se enfrenta. Se trata pues de diversidades que no podrán ser barridas por unos o por otros. Se trata de diversidades que no son una rémora, ni un defecto, ni un retraso, sino que constituyen la riqueza misma de la humanidad. Allí no está en verdad el problema, sino en la posible convergencia de tales diversidades, y es ese momento humanista al que aludo cuando me refiero a los puntos de convergencia. Quisiera, por último, retomar el estado de la cuestión humanista en el momento actual. Dijimos que luego de las dos catástrofes mundiales, los filósofos de la existencia reabrieron el debate sobre un tema que parecía muerto en el pasado. Pero este debate partió de considerar al humanismo como una filosofía cuando en realidad nunca fue una postura filosófica, sino una perspectiva y una actitud frente a la vida y a las cosas. Si en el debate se dio por aceptada la descripción del siglo XIX, no es de extrañar que pensadores como Foucault hayan acusado al humanismo de estar incluido en ese relato. Ya antes, Heidegger había expresado su antihumanismo al considerar a este como una metafísica, mas en su carta sobre el humanismo, tal vez la discusión estuvo basada en la posición del existencialismo sartriano, que planteó la cuestión en términos filosóficos. Viendo estas cosas desde la... Espérate, Listo, Eduardo. listo, dale. Ahí dice que ya antes Heidegger había expresado su antihumanismo al considerar a este como una metafísica más en su carta sobre el humanismo. O sea que al considerarlo como una metafísica más, Heidegger, él se pone como un antihumanista en cierto sentido, ¿no? O Ok. sea, eso es lo que dice allí. Entonces, ya después, punto y seguido. Tal vez la discusión estuvo basada en la posición del existencialismo sartriano que planteó la cuestión en términos filosóficos. O sea, que ellos hablaban de que era una filosofía, pero sí lo plantea que el humanismo es una actitud, es una posición ante la vida, una forma de vida, un estilo de vida, una sensibilidad. O sea, el humanismo no lo considera, el siloísmo no lo considera como una filosofía, sino como una actitud, como algo más universal. Ok, gracias, Efraín. Althusser, Levi-Strauss y numerosos estructuralistas han declarado en sus obras su antihumanismo, del mismo modo que otros han defendido al humanismo como una metafísica o cuando menos una antropología. En realidad, el humanismo histórico occidental no fue en ningún caso una filosofía, ni aun en Pico de la Mirándola o en Marsilio Ficino.
El hecho de que numerosos filósofos estuvieran incluidos en la actitud humanista no implica que esta fuera una filosofía. Por otra parte, si el humanismo renacentista se interesó por los temas de la filosofía moral, debe entenderse a esa preocupación como un esfuerzo más por desbaratar la manipulación práctica que en ese campo efectuó la filosofía escolástica medieval. Desde esos errores en la interpretación del humanismo, considerado como una filosofía, es fácil llegar a posturas naturalistas como las que se expresaron en el Humanist Manifiesto de 1933 o a posiciones sociales liberales como en el Humanist Manifiesto 2 de 1974. Así las cosas, autores como Lamont han definido sus humanismos como naturalistas y anti-idealistas, afirmando el antisobrenaturalismo, el evolucionismo radical, la inexistencia del alma, la autosuficiencia del hombre, la libertad de la voluntad, la ética intramundana, el valor del arte y el humanitarismo. Creo que estos tienen todo el derecho en caracterizar así a sus concepciones, pero me parece un exceso sostener que el humanismo histórico se haya movido dentro de esas direcciones. Por otra parte, pienso que la proliferación de humanismos en los años recientes es del todo legítima, siempre que estos se presenten como particularidades y sin la pretensión de absolutizar al humanismo en general. Por último, también creo que el humanismo actualmente está en condiciones de devenir en una filosofía, una moral, un instrumento de acción y un estilo de vida. La discusión filosófica con un humanismo histórico y además localizado ha sido mal planteada. El debate recién comienza ahora y las objeciones del antihumanismo tendrán que justificarse ante lo que hoy plantea el nuevo humanismo universalista. Debemos reconocer que toda esta discusión ha sido un tanto provinciana y ya lleva bastante tiempo este asunto de que el humanismo nace en un punto, se discute en un punto y tal vez se quiera exportar al mundo como un modelo de ese punto. Consideramos que el copyright, el monopolio de la palabra humanismo, está asentado en un área geográfica. De hecho, hemos estado hablando del humanismo occidental, europeo y en alguna medida ciceroniano. Ya que hemos sostenido que el humanismo nunca fue una filosofía, sino una perspectiva y una actitud frente a la vida, no podremos extender nuestra investigación a otras regiones y reconocer que esa actitud se manifestó de modo similar. En cambio, al fijar al humanismo histórico como una filosofía y además como una filosofía específica de Occidente, no solo erramos, sino que ponemos una barrera infranqueable al diálogo con las actitudes humanistas de todas las culturas de la Tierra. Si me permito insistir en este punto es por las consecuencias no solamente teóricas que las posturas antes citadas han tenido y aún tienen, sino por sus consecuencias prácticas inmediatas. En el humanismo histórico existía la fuerte creencia de que el conocimiento y el manejo de las leyes naturales llevaría a la liberación de la humanidad, que tal conocimiento estaba en las diferentes culturas y había que aprender de todas ellas. Pero hoy hemos visto que existe una manipulación del saber, del conocimiento, de la ciencia y de la tecnología. Que este conocimiento ha servido a menudo como instrumento de dominación. Ha cambiado el mundo y se ha acrecentado nuestra experiencia. Algunos creyeron que la religiosidad embrutecía la conciencia y para imponer paternalmente la libertad, arremetieron contra las religiones. Hoy emergen violentas reacciones religiosas
que no respetan la libertad de conciencia, ha cambiado el mundo y se ha acrecentado nuestra experiencia. Algunos pensaron que toda diferencia cultural era divergente y que había que uniformar las costumbres y los estilos de vida. Hoy se manifiestan violentas reacciones mediante las cuales las culturas tratan de imponer sus valores sin respetar la diversidad. Ha cambiado el mundo y se ha acrecentado nuestra experiencia. Y hoy, frente a esta trágica sumersión de la razón, frente al crecimiento del síntoma neo-irracionalista que parece invadirnos, todavía se escuchan los ecos de un racionalismo primitivo en el que fueron educadas varias generaciones. Muchos parecen decir, razón teníamos al querer acabar con las religiones, porque si lo hubiéramos logrado hoy, no habría luchas religiosas. Razón teníamos al tratar de liquidar la diversidad, porque si lo hubiéramos logrado, no se encendería ahora el fuego de la lucha entre etnias y culturas. Pero aquellos racionalistas no lograron imponer su culto filosófico único, ni su estilo de vida único, ni su cultura única. Y eso es lo que cuenta. Sobre todo cuenta la discusión para solucionar estos serios conflictos hoy en desarrollo. ¿Cuánto tiempo más se necesitará para comprender que una cultura y sus patrones intelectuales o de comportamiento no son modelos que la humanidad en general deba seguir? Digo esto porque tal vez sea el momento de reflexionar seriamente sobre el cambio del mundo y de nosotros mismos. Es fácil pretender que cambien los otros, solo que los otros piensan lo mismo. ¿No será hora de que comencemos a reconocer al otro, a la diversidad del tú? Creo que hoy está planteado con más urgencia que nunca el cambio del mundo y que este cambio, para ser positivo, es indisoluble en su relación con el cambio personal. Después de todo, mi vida tiene un sentido si es que quiero vivirla y si es que puedo elegir o luchar por las condiciones de mi existencia y de la vida en general. Este antagonismo entre lo personal y lo social no ha dado buenos resultados. Habrá que ver si no tiene mayor sentido la relación convergente entre ambos términos. Este antagonismo entre las culturas no nos lleva por la dirección correcta. Se impone la revisión del declamativo reconocimiento de la diversidad cultural y se impone el estudio de la posibilidad de convergencia hacia una nación humana universal. Por último, no pocos defectos se han atribuido a los humanistas de las distintas épocas. Se ha dicho que también Maquiavelo era un humanista que trataba de comprender las leyes que rigen el poder, que el mismo Galileo mostró una suerte de debilidad moral frente a la barbarie de la Inquisición, que Leonardo contaba entre sus invenciones con avanzadas máquinas de guerra que diseñó para el príncipe. Y siguiendo la cadena, se ha afirmado que también muchos escritores, pensadores y científicos contemporáneos han mostrado aquellas debilidades. Seguramente en todo esto hay muchas cosas ciertas, pero debemos ser justos en nuestra apreciación de los hechos. Einstein no tuvo que ver con la fabricación de la bomba atómica. Su mérito radica en la producción de la célula fotoeléctrica, gracias a la cual se desarrolló tanta industria, incluido el cine y la TV. Pero por sobre todo su genio se destacó en la formulación de una gran teoría absoluta, la teoría de la relatividad. Y este Einstein no tuvo debilidades morales frente a la nueva Inquisición, ni tampoco Oppenheimer, a quien se le presentó el proyecto Manhattan para la construcción de un artefacto que diera fin al conflicto mundial solamente como arma disuasiva que jamás iba a ser utilizada contra los seres humanos. Oppenheimer fue vilmente traicionado y por ello elevó su voz en fuertes llamamientos a la conciencia moral de los científicos. Por ello se lo destituyó y por ello fue perseguido por el macartismo. Muchos defectos morales atribuidos a personas de actitud humanista no tienen que ver con su posición frente a la sociedad o a la ciencia, sino con su tesitura de seres humanos enfrentados al dolor y el sufrimiento. Si es por consecuencia y por fortaleza moral,
La figura de Giordano Bruno frente al martirio aparece como el paradigma del humanista clásico y contemporáneamente tanto Einstein como Oppenheimer pueden ser considerados con justeza humanistas de una pieza. ¿Y por qué, más allá del campo de la ciencia, no habríamos de considerarla como genuinos humanistas a Tolstoy, a Gandhi y a Luther King? ¿No es Swisser un Eso. humanista? ¿Swisser un humanista? Estoy seguro que millones de personas en todo el mundo sostienen una actitud humanista ante la vida, pero cito a unas pocas personalidades porque constituyen modelos de posición humanista reconocidos por todos. Yo sé que a estas individualidades se le puede objetar conductas, en ocasiones procedimientos, sentido de la oportunidad o tacto, pero no podemos negar su compromiso con los otros seres humanos. Por otra parte, no estamos nosotros para pontificar acerca de quién es o no es un humanista, sino para opinar con las limitaciones del caso acerca del humanismo. Pero si alguien nos exigiera definir Pero si alguien nos exigiera definir la actitud humanista en el momento actual, le responderíamos en pocas palabras que humanista es todo aquel que lucha contra la discriminación y la violencia, proponiendo salidas para que se manifieste la libertad de elección del ser humano.